Sean bienvenidos, soy el doctor Julio Vega, pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y psicólogo clínico del Hospital Star Médica. Y este día lo subrayo en especial porque el tema que nos ocupa tiene que ver con la vida emocional, tiene que ver con la vida mental y no solo con la vida espiritual. Así que, por supuesto, vamos a tomar la única fuente de revelación que tenemos, la única fuente de nuestra fe, que es la palabra de Dios, pero también vamos a abundar en enseñanzas a través de la ciencia, porque el tema que nos ocupa en verdad es importante. Es un tema que forma parte de esta serie de mensajes que se llaman Sanando Nuestras Raíces. Porque si en verdad queremos ir al fondo, a una solución real, tenemos que ir a esas raíces, a esos sentimientos, emociones, actitudes que nos han acompañado quizás desde niños. Formas de pensar, formas de reaccionar, formas de relacionarnos con los demás, formas de sentir, en fin, son prácticas que a veces son tan constantes que llegamos a pensar que ya forman parte de nosotros, llegamos a verlas como naturales. El problema está en que muchas veces esas son las verdaderas causas de que no logremos nuestros objetivos, de que no alcancemos nuestras metas y de que el potencial tan grande de nuestra persona se vea limitado. Cuando alguien se pregunta, ¿por qué no logro lo que me propongo? Cuando alguien se pregunta, ¿por qué yo no he alcanzado a desarrollar todo mi potencial? Las más de las veces hay mecanismos de la mente ya perfectamente dispuestos para decir, no tuve las circunstancias propicias. Y sí, no cabe duda que las circunstancias propicias pues nos ayudan mucho. Pero si así fuera, si solo con circunstancias propicias se lograran cosas, ¿cómo explicar entonces personas que han enfrentado condiciones adversas, dolorosamente adversas, y que sin embargo han logrado desarrollar el potencial de sus personas? La segunda explicación, por llamarla así, es la falta de apoyo. Es muy común escuchar eso. No tuve quien me apoyara. Como si la persona al hablarlo se viera a sí misma como alguien que está en una silla de ruedas y que debe estar siendo empujada por otros. Es muy triste porque ni siquiera las personas que en verdad viven en una silla de ruedas dependen de otros. Es inspirador ver a una persona con la fuerza de sus brazos luchando por ir adelante. Así que, pues no. Y muchas personas piensan, bueno, pues está bien, doctor, no son ni las circunstancias ni la falta de apoyo, pero no tuve las capacidades. Ah, no las tuviste. ¿Y por qué no las desarrollaste? Y tal vez una respuesta dolorosa pero profunda es esta. Quizás por la envidia que se desarrolló en tu vida. La envidia es un gran mal, en verdad, es un gran mal en el alma del ser humano, porque la envidia produce dos cosas. La primera, desvía la energía que nosotros deberíamos estar empleando en luchar, en esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos. Es lo primero que hace. ¿Ven? Hace que esa fuerza emocional, mental, incluso física, se desvíe a un sentimiento cómodo que es, pues, estar envidiando. Y por otra parte, lo más triste
es que nos lleva a renunciar a nuestros sueños, porque nos hace llegar a una conciencia nociva, a una conciencia vergonzosa. ¿Saben cuál es? Yo no lo he logrado y seguramente no lo lograré. Y por eso ardo de envidia contra el que lo ha hecho. Cuando la pregunta para mí es, ¿cómo que no lo vas a lograr? Entiendo que no lo has logrado. Quizás se ha equivocado el camino, pero que no vas a lograrlo cuando el Señor en su palabra claramente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la palabra de Dios claramente nos enseña que el Señor va junto a nosotros como poderoso gigante. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La envidia es un mal que nos roba, nos arrebata las oportunidades de lograr nuestros sueños. La envidia nos consume. La envidia, bien la llama Dios, carcoma de los huesos. Eso es la envidia, carcoma de los huesos. Y yo quiero invitarte a orar para decirle, Señor, yo quiero disponer mi corazón. Yo quiero en verdad que tu palabra bendita hable a mi corazón. Porque déjame decirte algo. Este mensaje yo lo comparto no como un juicio. Yo entiendo que tú has escuchado mensajes acerca de la envidia con un juicio moral. No debes envidiar, ¿verdad? Pero yo no lo comparto así. Al contrario, yo lo comparto con dos convicciones. La primera es una invitación al amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la envidia mata, consume, mata nuestros sueños, mata nuestros logros, y no solamente los nuestros, los de generaciones que vienen. Porque los logros de nuestros abuelos y padres son la bendición con que vivimos hoy. Fueron los recursos, las oportunidades que su bendición, la de nuestros abuelos y padres, nos abrió a nosotros. Entonces, renunciar a las bendiciones que Dios preparó para ti es renunciar no solo a las bendiciones para ti, sino a las bendiciones de generaciones que nos habrán de suceder, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso, para mí es muy importante que sepas que esto es una invitación al amor de Dios. Y segundo, me parece que es una forma en la que Dios nos dice, ¿y por qué no luchas? ¿Y por qué no lo intentas? ¿Y por qué no eso que ves en otros, en lugar de llenar de dolor tu corazón, te desafía, te inspira, te impele, te azuza, te despierta, te sacude, vamos, para decir, pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben? La palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 12 dice que tú y yo no nacimos por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios preparó con nuestra vida propósitos eternos. Dice el Salmo 139, hablando el rey David, el Señor lo formó en el vientre de su madre, pero que desde que era un embrión los ojos de Dios lo miraban, y que el Señor formó en él todas las cosas que estaban escritas en su libro, sin faltar una de ellas. Y no se refiere solo a los órganos que Dios formó
cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sino a los planes, los sueños, las bendiciones que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice su palabra en Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Por algo el Señor dice, luz y alegría está sembrada para los rectos de corazón. Pero también dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y esa falta de juicio, entre otras cosas, es la envidia, que no nos damos cuenta el daño tan grande que hace en nuestra vida. No solamente en el aspecto físico, social, de aislarnos, de consumirnos en rencor, no, sino sobre todo de despojarnos de un bien, una bendición que Dios había preparado para ti, para mí, para mis hijos, para los tuyos, para mis nietos, para tus nietos. Triste, ¿verdad? Perder por la envidia tantas bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias por el privilegio de recibir tu palabra. Ahora, Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra eterna, viva y eficaz, tu palabra que tenemos en la Santa Biblia, hable, Señor bendito, a nuestros corazones. Y que tú, Señor, que eres bueno y misericordioso, nos hagas libres, Señor, de este mal, nos hagas libres de este lastre, nos hagas libres de esta carcoma, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, nosotros lo primero que vemos es una gran advertencia. Dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así la describe Dios. ¿Qué es la carcoma? Porque ahora incluso la palabra carcoma ha dado lugar a carcomer. Cuando vemos algo roído, algo horadado, decimos, mira, ay, pero ya está carcomido. Y llegamos a pensar que carcomer es un verbo sin relación a la carcoma. ¿Qué es la carcoma? La carcoma es una plaga terrible que ataca la madera. Son unos escarabajos pequeñísimos. En las hojas de mensaje les puse una fotografía de la carcoma. Es un escarabajo diminuto, pero terrible, porque consume, devora toda la madera. Sin embargo, hay algo interesante, me llamó mucho la atención. La carcoma hace un ruidito. Si uno lo escuchara, si uno pusiera atención, de pronto escucharías que en un mueble hay un ruidito. Y como son muchos escarabajitos, es perceptible. Si uno escuchara, entonces uno buscaría una solución. Esto nos muestra una cosa. Dios puso a la carcoma un sonidito. Y en la vida emocional es lo mismo. La envidia tiene un sonidito. Si tú y yo la escuchamos, si tú y yo prestamos atención a nuestra vida interior, si tú y yo nos preocupamos por nuestra salud interior, entonces nos daríamos cuenta que empezamos a sentir coraje, porque la envidia es perceptible, tanto que la sientes aquí en el vientre cuando aparece esa persona que envidias. Oh, ya llegó.
Claro, la envidia es de los sentimientos más negados por el ser humano, especialmente la envidia por esa persona que ya se ha convertido en un símbolo de nuestro coraje. Decimos, no, envidia no. Y no se diga si es esa persona, ya sabes quién, que hace que tú digas, envidiar yo, ¿yo qué le tengo que envidiar? Pero hasta tu cara se deforma, tu voz se escucha, hay evidencias. Pero si no las escuchamos, entonces no actuamos. La palabra de Dios dice que la envidia es carcoma de los huesos. Es como este escarabajo. ¿Y saben qué encontré investigando de la carcoma? Que peor que la carcoma, peor que los escarabajitos, son sus larvas. Ah, no, esas sí son terribles. ¿Y saben qué me hizo pensar? Que en la envidia hay también larvas. Porque hay envidias, vamos a llamar, de gran tamaño, que uno sí podría decir, bueno, a ver, está bien, está bien. Voy a pensar si yo estoy envidiando a alguien. Pero hay envidia como larva, que es imperceptible y que hunde nuestra vida en el dolor. Lo primero que Dios dice es, la envidia es carcoma de los huesos, la envidia consume, la envidia destruye, no solamente nuestra salud, no solamente nuestra vida social, porque una persona envidiosa se va llenando de rencor, de ira, sino que además destruye nuestros sueños, destruye nuestra autoconfianza, porque si tú envidias, es porque ya te convenciste de que tú no lo puedes lograr. Y por eso tanto coraje por quien sí lo ha logrado o lo está logrando. Y eso es triste porque quiere decir que tú mismo, tú misma, ya te diste ese autoconcepto de derrota, de fracaso. Así que no vengas después a decir que los demás te han tildado de eso. Al envidiar fuiste tú quien así se conceptualizó. Y por eso el Señor dice que es un riesgo absoluto. Vean Proverbios 27, 3 en adelante. Pesada es la piedra, dice el Señor, y la arena pesa también, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Uno llega a pensar que lo peor que puede haber en la vida es la ira, pero no. Vean el verso número 4. Dice el Señor, y cruel es la ira, cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, lo que Dios está diciendo es que la envidia es peor que la ira y peor que el furor. Y así es. ¿Sabes por qué? Porque la ira, escúchalo, son dos razones psicológicas. La ira por lo menos saca la energía, pero la envidia te carcome. Es como un veneno que te consume. Porque la ira por lo menos, ay, mire, pastor, pero mira, así se me quedó, mire, así me temblaba la boca, ya ni te tiembla, pero le haces así, mire, pastor, así me temblaba. Y sí te temblaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese movimiento involuntario permitió que saliera la energía y no produjera un derrame cerebral, por ejemplo. Entonces, la ira, pues sí, no es nada agradable, pero por lo menos saca la energía. Igual el furor. Primera razón. Por eso la envidia es peor, porque la envidia es algo, un veneno que se traga, un fuego que se traga y que destruye. No sale. ¿Ven? ¿Por qué tendrías que aceptar? Tendrías que decir a la persona, te envidio. Y eso no lo vas a permitir. No, yo no envidio. No, y menos.
¿Yo qué tengo que envidiarle a esa? ¿Ven? La segunda razón por la que la envidia es peor que la ira y que el furor. Porque la ira y el furor son evidentes y por tanto nos anuncian, nos gritan, afectan las relaciones sociales. El griterío que tenías ahí, pues generó en los vecinos una reacción. Tú mismo dices, no sé, ay, no sé, perdí los estribos, perdí el control. Entonces, la ira y el furor son menos graves porque son evidentes. En cambio, la envidia puede pasar desapercibida, puede convertirse en una forma de vida para ti y para mí. Y dice el Señor, además, que por eso Él en su palabra le da un tratamiento especial a la envidia. La envidia es punto y aparte. Vean en esta lista de Romanos 1, verso 29. Dice la palabra, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, brinquen, contiendas, engaños, dice al final en el verso 30, soberbios, altivos, inventores de males, y bueno, pero solo hay una de esas cosas tan terribles que está subrayada, llenos de envidia. ¿Saben qué significa? Que como la carcoma, la envidia invade, infesta el corazón. Si llegara una sola carcoma, Dios no lo quiera, a esta casa, pues quizás no pasaría gran cosa. Una, o sea, un escarabajito, pero nunca viene solo. En mi tierra, en el Caribe, tenemos el comején. El comején es igual un insecto terrible que derriba árboles inmensos porque los carcome. ¿Ven? En México, creo que ustedes tienen la, ¿cómo es? Polillation, la polillation, ¿no? La polilla. Entonces, bueno, pero la carcoma, Dios la escogió como símbolo de la envidia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, véanlo. Romanos 1. Están atestados de fornicación, injusticia, avaricia, son altivos, pero solo hay una de esas palabras nefastas que está cargada en la expresión divina, llenos de envidia, llenos de envidia. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque la envidia llena, la envidia, impregna, infesta la envidia. Por eso Dios la comparó con la carcoma. ¿Se imaginan para esos árboles gigantes que derriba? ¿Cuántos escarabajitos deben estar allí? Y así puede estar tu corazón, el mío también. Y por eso el Señor dice en Santiago 4, fíjense qué interesante el versículo 2 de Santiago 4. Codiciáis y no tenéis. Y uno le dice, Señor, eso es justo lo que quiero saber. Mira, yo anhelo, o si quieres ambiciono, o si quieres proyecto, aspiro, vamos. Yo quiero una bendición, pero no logro nada. Repito, siempre debemos hacer a un lado explicaciones que llamamos nosotros defensivas, evasivas. Bueno, no logro nada porque pues también las circunstancias que me tocaron. No, no son las circunstancias. Bueno, es que yo no tuve el apoyo. Pues sí, mentalidad. ¿Qué? ¿Estás en una silla de ruedas? ¿Te tienen que empujar? Cuando hay personas en sillas de ruedas que nos dan ejemplo de valor, de dignidad, con sus propios brazos luchando.
A veces pensamos, es que yo no tuve oportunidades. ¿Saben qué dice Dios? Que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo cuando llegaron a la tierra prometida? Mirad, os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Pues sí, Dios se las había entregado como una oportunidad, pero ¿quiénes debían de tomarla y conquistarla? Ellos. Entonces, el problema de la envidia, vamos a leerlo, ¿cuál es? ¿Cuál es su proceso psicodinámico en el alma humana? Aquí lo dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Lo que está diciendo Dios es: ardiste de envidia, como un papel que es consumido por el fuego. ¿Qué queda de él? Nada. La envidia le consumió, la envidia le privó, la envidia acabó con sus capacidades, la envidia acaba hasta con tu energía física. Es como ahorita, yo para predicar este mensaje, para presidir este tiempo de alabanza, en el primer servicio a las 10, ahora con ustedes a las 12, yo necesito energía física. Y Dios entonces me da una energía física. Pero ahora imagínense que a las 8 de la mañana yo siento la energía, ¿verdad? Y la fuerza de Dios. Pero en ese momento me pongo a hacer pesas y tomo mi hora de spinning y tomo mi hora de caminadora y tomo mi hora de escaladora. Ese es mi favorito en el gimnasio. Sí, es una escalera eléctrica, en serio, que va saliendo. Eso me encanta hacerlo. ¿Y saben por qué? Por andar trepado arriba viendo ahí. Me gusta mucho esa sensación de estar trepado arriba viendo todo el gimnasio. Entonces me trepo ahí en esa como escalera eléctrica, ¿no? Una escaladora, no sé si se llame así, pero yo así le llamo. Imagínense que hago todo eso y dan las 10 de la mañana y el pastor está así. Vamos a cantar, hermanos. Ya no tengo energías. Dios no me da energías. Dios diría, no, no, no. Yo te di energía, pero ¿qué hiciste? La desplazaste, la invertiste, la desperdiciaste en cosas que no venían al caso ahorita. Eso mismo hace la envidia. Por eso la palabra de Dios dice, ardéis de envidia, porque la envidia consume las fuerzas, consume la capacidad, consume las actitudes positivas, consume las esperanzas, porque cuando tú envidias, tú estás renunciando a tus sueños, a tus esperanzas. Tú me dirás, no es así en mi caso. Yo no he renunciado. Entonces no envidies. Lucha. Cree en ti. Cree en el Señor. Cree que lo puede hacer y que te puede dar la capacidad. Pero trabájala, porque las capacidades se desarrollan. El Señor dijo en su palabra, a uno le di un talento, a otro 5 talentos, a otro 10 talentos. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, llegó y esperaba un fruto, un desarrollo de capacidades. ¿Y qué hizo con el que tuvo un talento y lo escondió en la tierra y lo guardó y le dijo, aquí está tu talento? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo no hiciste algo con él? ¿Cómo no lo desarrollaste? Si tú miras capacidades en otra persona, no le fueron obsequiadas. Es el trabajo. Así que más que envidiar, deberías sentir vergüenza de estar queriendo que así, sin ningún esfuerzo, tú y yo tuviéramos las virtudes, las capacidades, las habilidades que tiene otra persona.
no se las regalaron. Hay un esfuerzo en todo lo que se pretende hacer. Así que es muy importante tener claro que la envidia hace arder, consume. Dice, matáis y ardéis de envidia. ¿A qué se refiere con matar? Pues eso, que la envidia mata tus sueños. Porque tú te dispones a envidiar inconscientemente en el momento en que ya te convenciste que tú no lo puedes hacer. Y ese es el dolor y el coraje con los que sí lo han logrado. Pero es un coraje injusto, porque si fuéramos a ellos y nos contaran la historia de todo lo que implicó, de los sacrificios, de los esfuerzos, nos daríamos cuenta que no es que haya injusticia, más bien hay perezosos y flojos que queremos que las cosas se nos regalen. Esa es la verdad. Y lo que necesitamos hacer es tener la conciencia, dice en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, porque la envidia se expresa en irritación. Esa persona te cae mal, no la soportas. Por más que digas, no, me es indiferente. No es así. La realidad es que nosotros estamos envidiando. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando nosotros nos envidiamos, cuando vivimos envidia, nos hacemos vanagloriosos. ¿Qué quiere decir eso? Que para no aceptar el dolor, para no aceptar la condición de estar envidiando, sobre todo a esa persona tan especial, entonces nosotros entramos en jactancia. Yo no tengo que envidiarle. Yo también puedo hacerlo. Si lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Ah, yo también. Nada más es cosa que me proponga. ¿Por qué no te lo propones? Es sencillo, ¿no? Hay dos formas de padecer esta carcoma. La primera es sentir envidia por otros. La segunda, sufrir la envidia de otros. Son dos formas en que se vive esta carcoma. Vamos a la primera, sentir envidia por otros. Yo sé que no es sencillo aceptarlo. Yo sé que es algo que cuesta reconocerlo, pero esto que vamos a leer nos va a ayudar. Es el Salmo 73, versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Saben a mí qué me impresiona? ¿Quién lo escribe? David. David, el rey David podía sentir envidia de algo cuando en 1 de Samuel 16 la Biblia nos cuenta que un criado del rey Saúl, oigan cómo lo describió. Dijo, hay un muchacho que sabe tocar, que es diestro para la guerra, que es hermoso, que es valiente, que es prudente y Dios está con él. La verdad, uno lee y dice, David tenía todo. Bueno, pues David mismo nos cuenta que él llegó a envidiar. Y nos dice, casi se deslizaron mis pies. Qué bonita figura. Exacto, porque la envidia hace que nos deslicemos, o sea, que perdamos el enfoque en nuestras metas. La envidia hace que te deslices y dice, por poco resbalaron mis pies. Por poco, ¿eh?
No dice que se resbaló y vámonos al suelo, no. No, es como un resbaloncillo así, no sé si te ha pasado. Vas caminando y de repente nada más sientes así, tu piernita la jalas y ahí sigues caminando, ¿no? Y dices, ay, por tantito me caía, me resbalé así tantito. Así le pasó. ¿Y saben qué fue? ¿Cuál fue la cáscara de plátano que pisó y que como que lo destanteó? La envidia. Mis pies casi se deslizaron, ¿sí? La envidia le hubiera distraído del enfoque de sus metas. Cuando tú tienes una meta clara, confianza en Dios y confianza en lo que Dios puede hacer en tu vida, tú estás enfocado en tu meta, no estás envidiando a otros porque todavía no te sientas en el suelo de la derrota, porque todavía no te sientas en el suelo del fracaso. Mirar a otros que logran cosas, al contrario, es una inspiración. Al contrario, decimos, creo que yo también lo puedo lograr. Nos marca un camino, nos invita a intentarlo. El problema está cuando nosotros ya nos damos por vencidos. Es interesante lo que dice Job capítulo 5, versículo 2. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira, ¿sí? Y al codicioso lo consume la envidia. Dios compara la ira que mata con la envidia que consume, porque ambas destruyen. También quiero que veas esto en Génesis 30. La envidia puede llevarte a cometer tonterías. Y si de por sí las cosas estaban mal y no se estaban logrando los resultados, la envidia puede precipitarte a cometer errores gravísimos. Vamos a leerlo en Génesis 30, versículo 1. Dice así, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Fíjense qué tremendo. Nos enseña que la envidia no solamente es con personas fuera de la casa o con esa persona que no quieres ni pensar en ella, sino hasta con la familia. Aquí Raquel tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿A qué grado llega el coraje? En el caso de ella, pues a desear la muerte. Raquel. Raquel. Imagínense eso. Y todo por la envidia. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios? Porque la otra le decía, dame hijos o si no me muero. Y Jacob le dijo, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, en otras palabras, ¿a mí por qué me dices? Fue Dios quien te impidió el fruto de tu vientre. Y si Dios fue quien lo impidió, ¿qué puedes hacer? Puedes hablar con él. Eso podría pasar. Que sí, en efecto, las otras personas tengan un poquito más de capacidades, un poquito más de oportunidades, un poquito más de recursos. Y digo un poquito porque la verdad es que eso no hace tanta diferencia. Pero bueno, sí hace algo de diferencia. ¿Y por qué no se lo pides a Dios en lugar de envidiar? La envidia solo te hace arder como un papel que está tirado en el suelo y que lo consume el fuego. ¿Por qué no le pides a Dios? Así le dijo Jacob, ¿por qué no hablas con Dios? Finalmente yo no soy Dios. Así que si algo puedes hacer es hablar con él. ¿Y qué hizo Dios? La bendijo. Pero ella estuvo a punto por la envidia de cometer algo terrible. Dice el verso 3. Ella le dijo, bueno, ahí está mi sierva Bila. Llégate a ella, tómala por mujer y dará a luz sobre mis rodillas y yo
también tendré hijos de ella. Estuvo a punto de cometer el mismo error de Sara, el mismo. ¿Y todo por qué? Por la envidia. La envidia, ya consumiéndote, te hace no pensar las cosas objetivamente y te hace cometer tonterías. Y entonces, de por sí la situación estaba mal y luego con errores vamos de mal en peor. Tenemos que parar eso. Tenemos que parar eso y por eso hay un pasaje de la Biblia que es hermoso, Isaías 33:2. Yo les invito a tenerlo como un modelo de vida, como un modelo respecto al tema de la envidia, porque lean Isaías 33:2. Dice la palabra: oh Señor, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Es hermosa esa oración. Fíjense lo que dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Tú, brazo de ellos en la mañana, socórrenos también. Me encanta esa oración, porque está diciendo: Señor, tú has sido brazo de ellos en la mañana, y qué bueno, bendito seas, porque tú los has bendecido. Yo no estoy enojado porque han sido bendecidos, tampoco vivo deseando que les vaya mal. Yo lo que quiero es que también me bendigas a mí. Es más, Señor, las bendiciones de ellos me han inspirado para pedirte. Me han inspirado para creer que tú suples todo lo que hace falta. Me han inspirado para creer que sí se pueden lograr las cosas. Y por eso tú, brazo de ellos, también ten misericordia de mí. Léalo. Isaías 30, versículo 2. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación. Eso debemos hacer. Bueno, la segunda posibilidad es estar sufriendo por la envidia de otros, porque a veces es tan evidente que pues sí, te afecta. Pero te voy a decir, primero, de acuerdo a la Biblia, no te sorprendas. Aún hombres grandes, mujeres grandes de la Biblia sufrieron envidia. Por ejemplo, en Génesis 26:3 nos habla la Biblia de cómo envidiaron a Isaac, el hijo de Abraham. Dice: Isaac, el varón, se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Saben qué es lo interesante? Que esos mismos filisteos le habían abierto las puertas de ayuda. En serio, cuando lo vieron pobre: Isaac, vente con nosotros. Hombre, por favor, aquí estamos los filisteos, tus amigos. Pues ¿para qué están los amigos? No, pues aquí te apoyamos. Nada más prosperó y todo se tornó en envidia. ¿Saben qué nos enseña esto? Que esa es la realidad. Hay personas que nos ayudan en ese quebranto porque es la forma neurótica en que se sienten grandes ayudándonos. Pero cuando ya no necesitamos esa conmiseración, entonces se enojan con nosotros. Los filisteos ayudaban a Isaac mientras lo veían tirado. Cuando se levantó con bendición de Dios, lo envidiaron. Moraleja: si quieres evitar envidias, hay un camino muy sencillo. Despójate de sueños, despójate de logros, despójate de realizaciones,
Despójate de capacidades, no sirvas para nada, tírate al suelo y nadie te va a envidiar. Si eso quieres, adelante. Te evitas la envidia. Porque la Biblia enseña, segunda cosa importante, que no hay manera de evitar la envidia. Dice en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre, de la mujer contra su prójimo. La excelencia de obras provoca la envidia. En otras palabras, de una vez, sábelo. Si tú logras, si tú alcanzas, si tú conquistas, si tú realizas, se va a generar envidia. No te gusta la envidia. O sea, no quieres sufrir envidia. Porque entonces ya tus amigochas de la sociedad de mujeres que renuncian a sus sueños ya no te quieren, te envidian. Entonces escoge, porque la Biblia sí te lo pone claro. Eclesiastés 4:4, toda excelencia de obras provoca envidia. Punto. ¿Es el precio? Es que yo no quiero sufrir envidia, pastor. O sea, yo sí quiero que mis amigas de la sociedad de mujeres que renuncian a sus sueños siempre me acepten, que yo sea su amigocha. Tírate al suelo igual que ellas. Renuncia a tus capacidades, a tus sueños, a tus logros. Tírate al suelo. Y siempre te van a apapachar. Porque te conmiseran. Por eso. Porque afirman su grandeza. Conmiserándote como una mujer débil, como un hombre débil. ¿Quieres la bendición de Dios? El Señor dice, multiplicaos y no os disminuyáis. Y sábelo, toda excelencia de obras va a provocar envidia. ¿Qué debemos hacer entonces? Isaías 26:11, conservarte en paz. Número 1, conservarte en paz. Dice, Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Saben qué significa? Algo muy sencillo. Significa que nuestros logros, nuestras conquistas, nuestras metas realizadas, para empezar, ni son nuestras. Son obras de Dios. Y sería muy injusto que con tal de que no te envidien y tus amigas de la sociedad de mujeres que renuncian a sus sueños no te dejen de ver como amigocha, tú prefieras renunciar a las obras que Dios preparó para ti. Eso dice Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Y son obras que van a bendecir tu vida, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. ¿Y por qué lo vas a perder? Por personas así, cuya realidad es esa, te brindan amistad mientras te ven en el suelo. Eso es amistad. Pero si te ven prosperando, entonces se llenan de envidia, como los filisteos con Isaac. Por esas personas vas a renunciar a las obras que Dios quiere hacer en tu vida, a sueños que quizás ni siquiera son solamente tuyos, son sueños de Dios. Bendiciones que Dios preparó para ti, para mí y para generaciones que nos van a suceder. Bueno, consérvate en paz, dice, Señor, tú nos darás paz porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es una forma de decir, dame paz porque a fin de cuentas yo ni lo estoy haciendo por una ambición o por un espíritu emprendedor. Lo estoy haciendo por cumplir tu propósito en mi vida.
David pudo haberse quedado como pastorcito de ovejas y se hubiera ahorrado muchas envidias. Pero llegando al cielo, el Señor le habría dicho, ¿y mi propósito para ti? ¿Perdón? Mi propósito era que tú fueras el rey de Israel. Preparé todo. Eh, pues yo no quise, ¿cómo te diré, Señor? Yo no quería generar envidias. Pero si mi palabra dice que toda excelencia de obras genera envidias, entonces, ¿cuál es la única forma de no generar envidias? ¿Qué es lo contrario a excelencia de obras? Mediocridad, fracaso, eso es lo contrario. Yo te llamé a excelencia de obras. Si eso iba a implicar envidias, tú tenías que conservar paz, porque al final era mi obra, no la tuya. Eran mis propósitos, no los tuyos. Es Dios quien ha querido bendecir a esas personas y es Dios quien quiere bendecirte a ti. Solo que hay que trabajar. Nada se nos regala. Todo se logra con esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Por eso el Señor lo dice y lo dice. Esfuérzate y sé valiente. Y algo muy importante, eso sí, consérvate en paz, pero nunca vayas a jactarte. Nunca. Porque hay una historia en Ezequiel 31 inolvidable. Dice, de un arbolito, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. Ya se lo están imaginando, un árbol frondoso a causa de las muchas aguas. Esto lo va a estar repitiendo Dios, como diciendo, era por la bendición de Dios. Así que tú también, siempre reconoce que es por la bendición de Dios. Como decía el apóstol San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, se alargó su ramaje que había echado. Sigan leyendo verso 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a las muchas aguas. No olviden este comentario de Dios. Era como decir, porque Dios lo estaba bendiciendo. ¿Sabes por qué tú y yo hemos logrado cosas? Porque Dios ha estado bendiciéndonos. Y bueno, dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Igual que la envidia que sienten por ti. Felicidades por las obras que Dios ha hecho en tu vida, pero nunca lo olvides. Todo fue porque Dios te envió aguas. ¿Qué pasa si lo olvidamos? Bueno, pues aquí está. Por tanto, dice el verso 10, así dijo el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso y lo he desechado. ¿Qué le pasó a ese arbolito, hombre? Pues que su corazón se elevó. Dios le había dado altura, ramas, bendición, porque le había acercado muchas aguas. Los cedros, envidiosos, lo veían crecer. Las hayas lo veían crecer. Dios lo bendecía hasta que se elevó su corazón. Consérvate en paz si sufres envidia, pero nunca te jactes. ¿Qué quiere decir? Siempre reconoce que todo cuanto somos y tenemos es don de Dios. Santiago 1:18. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces. Las mismas palabras del apóstol San Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Siempre, siempre reconocer que finalmente es la mano de Dios la que está llevándonos de victoria en victoria, que son sus obras, sus propósitos, no los nuestros. Dios los puso en nuestro corazón, porque Él pone el hacer como el querer, según su buena voluntad. Pero el propósito es de Dios, y la obra es de Dios, y la gloria y la honra debe ser para Dios. Así que arbolita, arbolito, siempre agradece a Dios por tus ramas, tus logros, tus conquistas. Vive en paz. Son obras de Dios. Excelencia de obras que produce envidia. Tú vive en paz, pero nunca te jactes. Siempre reconócelo. Yo les invito a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en este momento, Señor, en nuestros corazones. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, escuchando tu palabra, escuchemos este mensaje como una invitación de tu Espíritu Santo para levantarnos y para continuar luchando, confiando en ti, confiando en tu obra en nosotros, creyendo, Señor, que si tú nos acercas tus aguas, igual que ese arbolito, vamos a ver toda tu bendición. Señor bendito, llena nuestro corazón de fe, de esperanza en ti. No permitas, Señor, que renunciemos a nuestros sueños, porque nuestros sueños son al final los sueños de tu corazón, los propósitos con los que tú nos diste la vida, los planes que tú preparaste, como dice tu palabra, las buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, que este mensaje sea tu voz bendita en nuestro corazón, llamándonos a dejar de envidiar y a disponernos a trabajar, a confiar en ti, a confiar en nosotros, a pedirte que suplas cuanto haga falta y a pedirte, Señor bendito, que tú nos sostengas y como a ese arbolito, tú nos acerques la bendición de tus aguas, la bendición de tu gloria, de tu misericordia. Señor, dile así en tu oración: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida y recibo esta palabra tuya como una invitación amorosa a levantarme de las ruinas de la envidia y caminar hacia la bendición que tú preparaste para mí y para los míos. En el nombre de Jesús. Amén.